Último tema para terminar con este curso es la teología del pacto. Y antes de hablar de la teología del pacto, tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se divide la Biblia? ¿Cómo se estructura la Biblia? Y hay dos propuestas, y una propuesta más o menos novedosa, que ya hemos mencionado, pero vamos a explicar más detalladamente, es el dispensacionalismo. Y la propuesta del dispensacionalismo es que se divide la Biblia y la historia de la redención en 7 dispensaciones, 7 periodos. Y el pastor Scofield, sus iniciales C y Scofield, muchas veces se llama por sus iniciales C y Scofield, fue misionero también, publicó una Biblia anotada con sus notas abajo en 1909. Entonces estamos hablando de 110 años. Entonces algo nuevo, básicamente, en la historia de la iglesia. Y él presentó 7 dispensaciones. Y si consiguen una copia de estas notas, pueden buscar en Génesis 1:28. Génesis 1:28, porque ahí él presenta las 7 dispensaciones. Y las 7 dispensaciones son, primera dispensación de inocencia, Génesis 1:1 hasta 3:7, obviamente antes del primer pecado. Y luego sigue dispensación de conciencia de Génesis 3:8 hasta 8:22, Adán a Noé. 3:8 de Génesis hasta 8:22 de Génesis. Luego tenemos dispensación de gobierno, Génesis 9:1 a Génesis 11:32, Noé a Abraham. Y luego tenemos dispensación patriarcal de Génesis 12:1 a Éxodo 19:25, Abraham a Moisés. Y luego tenemos dispensación de ley mosaica, ley de Moisés, Éxodo 20:1 a Hechos 2:4. Hechos 2:4, Moisés a Cristo. Entonces es Moisés básicamente hasta Pentecostés. Y luego, sexta dispensación es de gracia o de la iglesia. Y es de Hechos 2:4, Apocalipsis 20:3. Ahí entra el milenio, se menciona el milenio ahí. Y incluye la edad en la cual estamos ahora, la edad de la iglesia. Y luego, la séptima dispensación es del milenio. Apocalipsis 20:4 a Apocalipsis 20:6, o sea, solamente ahí se menciona el milenio. Aunque
aunque las notas en esta Biblia de Scofield son breves, la estructura que él planteó tuvo la tendencia de dividir la Biblia en 7 etapas herméticamente separadas. O sea, como cada una era como borrón y algo nuevo. O sea, una dispensación nueva y luego termina tajantemente y luego otra, muy distinta. Desde entonces, el dispensacionalismo se ha modificado y se ha suavizado. Y la diferencia, dispensacionalismo, podemos decir, enfatiza discontinuidad. O sea, que la Biblia no es continua. La historia de la Biblia no es continua, está en 7 bloques que son cada una su bloque y no se relaciona mucho con el siguiente, etc. Y en la modificación del dispensacionalismo se está reconociendo más y más continuidad en las dispensaciones. Entonces, dispensacionalismo clásico es discontinuidad radical y ahora dispensacionalismo modificada reconoce más continuidad. Sin embargo, quedan 2 énfasis en el dispensacionalismo. Aún en el dispensacionalismo modificada, y los 2 énfasis fuertes son la asignación del Antiguo Testamento a dispensaciones anteriores, o sea que no tiene mucho que ver con nosotros como cristianos en la edad de la iglesia, y una escatología premilenialista, con 2 destinos distintos para Israel y la iglesia. Y el efecto es perder la unidad de la Biblia y la importancia del Antiguo Testamento para el creyente. En contraste, la teología del pacto reconoce el desarrollo de la historia de la redención, pero enfatiza la unidad de la historia. Entonces hay desarrollo, no es una historia plana, pero es unida, es continua. El desarrollo es orgánico y no de como borrón y cuenta nueva, es orgánica. Una etapa crece y se como entra en la siguiente y sigue creciendo. De hecho, enfatiza la relación entre los pactos de redención, de obras y de gracia. Y vamos a hablar de estas básicamente los 3 pactos que se hablan en la teología del pacto. Es el pacto de la redención, el pacto de obras también se llama el pacto de vida y el pacto de gracia. Ahora, el primer pacto de redención es algo que no todos los teólogos reformados están de acuerdo, pero históricamente existe esta idea del pacto de redención. Y el pacto de redención está entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre le promete dar un pueblo y el Hijo pues responde y promete salvar a ese pueblo por medio de su muerte y resurrección. El debate es si debemos hablar de este acuerdo, digamos, entre Dios Padre e Hijo, que es algo eterno, como un pacto. Pero históricamente esto ha sido parte de la teología del pacto.
Pero más énfasis está en estos pactos que encontramos históricamente en la Biblia, obras o vida y gracia. Y vamos a enfocarnos en ellas o ellos. La teología del pacto aparece muy concisamente en el capítulo 7 de Westminster. Capítulo 7. Que dice del pacto de Dios con el hombre. Y la razón de todos los pactos, según el párrafo 1, es la distancia entre Dios y los hombres. Dice aquí, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Es decir, hay tanta distancia que si Dios no baja con un arreglo para nosotros, no podemos. No define nunca pacto en este documento. Afirma que los pactos son por el beneplácito, la buena voluntad de Dios, pero no necesariamente por su gracia, por la cual la confesión reserva el concepto gracia para el trato de Dios con los pecadores. Entonces, gracia no entra aquí en el pacto de redención. Gracia entre padre e hijo, no hay necesidad de gracia. Hay amor, hay bondad, pero gracia en sentido de favor hacia los pecadores, pues no entra. Tampoco entra aquí, como vamos a ver, pero entra aquí. Y vamos a ver históricamente por qué. El pacto de obras o pacto de vida tiene dos partes, una promesa condicional y una recompensa implícita. Y es lo que encontramos en el párrafo 2 de Westminster. Dice, el hombre por su caída, el primer pacto hecho con el hombre fue el pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Entonces la promesa de vida, la condición es obediencia perfecta a la voluntad revelada de Dios. Y en este sentido vamos a ver más detalladamente, pero es la prueba con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como este pacto pues rompió el hombre, luego entra el pacto de gracia, porque desde entonces no ha sido posible salvarse. No debemos decir salvarse porque todavía no hay pecado. ¿Salvarse de qué? No era posible ya entrar en vida eterna perpetuamente por una condición nuestra, por el cumplir una condición de nuestra parte. Entonces, si hubiera salvación o hubiera vida eterna, tendría que ser un regalo de Dios. Entonces, aquí tenemos la transición entre el pacto de obras o vida y el pacto de gracia. Y el párrafo 3 dice, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto de obras, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida eterna, dándoles así voluntad y capacidad para creer.
Entonces, en general es el esquema. Pacto de redención entre Dios Padre e Hijo, planeando la redención. Pacto de obras, la prueba con Adán y Eva, que ellos fallaron, reprobaron. Entonces Dios entró con otra, que es el pacto de gracia, que es el resto de la historia de la Biblia.